La leyenda del anillo de Drácula está profundamente ligada a la figura histórica de Vlad Tepes, también conocido como Vlad el Empalador, un príncipe de Valaquia en el siglo XV, que defendió ferozmente sus tierras contra la invasión otomana. Aunque la historia lo recuerda por su brutalidad y su insaciable sed de venganza, una parte más oscura y sobrenatural se ha entrelazado con su legado. Se dice que Vlad Tepes, en su búsqueda por el poder y el control absolutos, recibió un anillo de un alquimista o brujo, un artefacto que le otorgaba una fuerza sobrehumana y una resistencia inigualable en el campo de batalla. Sin embargo, este anillo no era solo una fuente de poder. Según la leyenda, estaba maldito. Cada vez que Vlad utilizaba su influencia, perdía una parte de su humanidad, hundiéndose más profundamente en la crueldad y la paranoia que lo llevarían a la locura y eventualmente a su caída. El anillo no solo habría sellado el destino de Vlad, sino que también, tras su muerte, se dice que siguió buscando nuevos portadores, aquellos lo suficientemente ambiciosos para desear el poder que prometía, pero condenados a sucumbir ante su maldición. Quienes lo portaron después enfrentaron destinos igualmente oscuros, atrapados en un ciclo de traición, muerte y destrucción. Hoy en día, la leyenda del anillo de Drácula es una advertencia, un relato que mezcla la realidad histórica con el folclore de lo sobrenatural. Aunque Vlad el Empalador es recordado como uno de los líderes más temidos de su época, la sombra de ese anillo maldito continúa acechando, esperando a su próximo portador. La lluvia caía en finas cortinas sobre las montañas de los Cárpatos, acariciando los picos con dedos invisibles. Desde su trono de piedra, Vlad Tepes observaba el horizonte gris, donde las nubes pesadas amenazaban con ahogar la tierra. Los relámpagos iluminaban brevemente el paisaje oscuro, y por un instante pudo ver la larga hilera de estacas que rodeaba el castillo. Cuerpos inertes, aún recientes, colgaban del aire frío, balanceándose como sombras en la penumbra. El bosque de estacas era su firma, su advertencia a aquellos que dudaban de su poder. Cada traidor, cada enemigo, tenía un lugar reservado en ese macabro espectáculo que decoraba la fortaleza de Poenari. No era solo un castigo, era una declaración. Aquí, el miedo gobernaba. Aquí, Vlad era más que un príncipe, era la sombra de la muerte misma. Pero mientras sus ojos recorrían los rostros de los muertos, sintió una quietud extraña en su pecho. El escalofrío de la muerte ya no lo perturbaba, como lo había hecho en los primeros años de su reinado. Ahora, solo le quedaba el deber de mantener su trono y su reino, y ese deber se había vuelto un abismo insondable. Detrás de él, los pasos de sus soldados resonaban por el pasillo de piedra, pero Vlad no se inmutó. No había enemigos lo suficientemente audaces como para enfrentarlo, no después de lo que había hecho a los traidores la semana pasada. Sin embargo, algo en la noche lo inquietaba, un susurro, un murmullo sutil, como un viento suave en lo profundo de su mente. El poder siempre tiene un precio. Esa frase había sido pronunciada días atrás por el extraño que se había presentado en su corte. El alquimista se hacía llamar. Era una figura envuelta en sombras, sus palabras cargadas de promesas veladas. Había aparecido una noche sin anuncio previo, trayendo consigo un regalo, un anillo con una gema oscura que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. «Este anillo te dará lo que necesitas», había dicho el hombre, con una sonrisa apenas perceptible. «Pero recuerda, mi señor, el poder siempre exige lealtad». Vlad, intrigado por la misteriosa joya, la había aceptado sin más preguntas. Era un hombre de acción, no de supersticiones. El poder se tomaba,
No se regalaba, pero algo en la mirada del alquimista había despertado su curiosidad. Desde que el anillo se cerró en su dedo, había sentido una energía extraña, un vigor renovado, una fuerza que no podía explicar. Sin embargo, esa misma noche, los susurros comenzaron. Al principio pensó que eran ecos de sus propios pensamientos. En los largos corredores del castillo, envueltos en piedra y soledad, las mentes más fuertes podían flaquear. Pero estos susurros no desaparecían, no cesaban, y cada día eran más insistentes. El poder no tiene amigos. Todos te traicionarán. Solo el miedo te mantendrá a salvo. Se levantó de su trono y caminó hacia la ventana. Desde allí, el mundo parecía pequeño, como si estuviera al borde de ser tragado por la oscuridad. El aire estaba pesado, y el retumbar de la tormenta en la distancia hacía eco de su propio malestar interior. Cerró los ojos, buscando consuelo en la soledad, pero el susurro regresó, más claro, más cercano. Confía en el anillo, Vlad. Solo nosotros podemos darte lo que necesitas. Vlad abrió los ojos, sus dedos inconscientemente rozando el anillo oscuro que rodeaba a su dedo. El metal frío parecía calmar la tormenta dentro de él. Por un momento, sintió que el poder fluía desde el anillo hacia sus venas, dándole una sensación de invulnerabilidad. Pero también sentía otra cosa, algo que no había querido reconocer desde el principio. El anillo no solo le daba poder, lo estaba cambiando. Era como si con cada batalla, con cada acto de violencia, perdiera un pedazo de sí mismo, algo pequeño, insignificante al principio, pero que en su conjunto lo alejaba de su propia humanidad. Detrás de él, una figura conocida se acercó, con pasos silenciosos, pero firmes. «Mi señor», la voz profunda de Mircea, su consejero más cercano, rompió el silencio. «Las tropas están listas para el próximo movimiento. Los otomanos han avanzado hacia el sur y debemos actuar rápido si queremos mantener nuestras posiciones». Vlad no se giró de inmediato. Dejó que las palabras se asentaran en la atmósfera. Mircea era uno de los pocos hombres en los que había confiado desde sus primeros días como príncipe. Pero ahora, incluso Mircea le parecía distante, como si una sombra invisible se hubiera interpuesto entre ellos. Finalmente, se volvió hacia su amigo, con los ojos entrecerrados. «Lo sé», respondió Vlad, su voz más fría de lo que había planeado. «Pero el poder no es algo que simplemente se conserve con tropas. Es el miedo lo que debemos infundir. No pueden derrotar lo que temen». Mircea lo observó, con una ligera inquietud cruzando por su rostro. Sabía que Vlad siempre había sido despiadado, pero este nuevo Vlad, había algo en él que se sentía más oscuro, más peligroso, algo que no podía nombrar. «Mi señor, la crueldad puede asegurar el trono por un tiempo, pero si alienamos a nuestros aliados, podríamos...» intentó decir Mircea. «¿Alienar a nuestros aliados?», interrumpió Vlad, su voz gélida. «Mis aliados deben saber que no hay lugar para la traición. No hay nada más fuerte que el miedo. Quien no lo entienda será como ellos». Señaló hacia la ventana, donde los cuerpos empalados se balanceaban como hojas secas en el viento. Mircea asintió, sabiendo que cualquier intento de razonar con Vlad en ese momento sería en vano. El poder había corrompido a su señor, o peor aún, algo más profundo y oscuro estaba empezando a tomar control. Dio un paso atrás, con la vista fija en el anillo que brillaba débilmente en la mano de Vlad. «Como desees, mi señor», dijo finalmente antes de girarse y salir de la sala, dejando a Vlad solo con sus pensamientos y los susurros persistentes del anillo. Cuando las puertas se cerraron tras Mircea,
Vlad volvió a mirar hacia el horizonte, hacia el bosque de estacas. La tormenta estaba más cerca ahora. Un rayo iluminó el cielo y, por un segundo, las sombras en los pasillos parecieron moverse por sí mismas. Sintió el peso del anillo en su mano y la fría promesa que lo acompañaba. El poder lo cambiaría. Ya lo estaba haciendo. Y en lo profundo de su mente, Vlad sabía que el precio aún estaba por pagarse. Las primeras luces del alba apenas lograban atravesar la densa neblina que cubría los valles de Valaquia. El campamento otomano descansaba en silencio, ajeno a la sombra que se acercaba desde las montañas. Vlad Tepes, montado en su oscuro corcel, observaba desde lo alto de una colina, sus ojos fijos en el ejército enemigo que dormía sin sospechar el destino que les esperaba. Bajo la tenue luz, los estandartes de su ejército ondeaban pesadamente en el aire frío. Sus soldados estaban en silencio, esperando la orden que sabían que llegaría pronto. Vlad, con su capa negra ondeando a su espalda, alzó una mano enguantada, el anillo oscuro brillando con una luz antinatural. Por un momento, sintió como el poder del anillo se expandía por su cuerpo, infundiéndole una fuerza casi sobrehumana. Era como si su propio ser estuviera conectado a algo más grande, algo inmortal. Nadie puede derrotarte, Vlad. El susurro en su mente era constante ahora, como una segunda voz que le hablaba desde las sombras. Había aprendido a confiar en esa voz. El anillo le daba poder, y ese poder era lo único que lo mantenía invencible. «¡Adelante!», gritó finalmente, su voz resonando por el valle como un trueno. Los soldados avanzaron rápidamente, moviéndose como sombras bajo la niebla, descendiendo sobre el campamento otomano con una brutalidad salvaje. El ataque fue rápido, implacable. Las espadas cortaban el aire con una precisión letal, y los gritos de los moribundos llenaron el campo. Vlad cabalgaba en medio de la masacre, su mirada fría y su mente completamente absorta en el poder que fluía a través de él. Uno de los jinetes enemigos se lanzó contra él con una lanza, pero Vlad lo vio venir. Moviéndose con una velocidad que sorprendió incluso a sus propios hombres, evitó el golpe y cortó al otomano de un solo tajo. La sangre salpicó su armadura, pero Vlad apenas lo notó. El combate continuó, y con cada enemigo que caía a sus pies, sentía cómo el anillo pulsaba con más fuerza, como si absorbiera la violencia a su alrededor. En medio del caos, sus propios soldados comenzaron a mirarlo con una mezcla de miedo y admiración. Ya no era solo su príncipe. Vlad era algo más oscuro y poderoso. Las historias sobre su invulnerabilidad comenzaron a extenderse entre las filas. Los otomanos caían a su paso, incapaces de igualar su ferocidad. No importaba cuántos lo rodearan, Vlad seguía luchando, implacable, como si el cansancio no existiera para él. Sin embargo, no todo era como parecía. Mientras la batalla se libraba, en lo profundo de su mente, algo comenzó a cambiar. Los susurros que antes lo fortalecían ahora se tornaban más inquietantes, más insistentes. Nadie puede confiar en ti, Vlad. Solo el anillo es leal. Solo nosotros somos eternos. Vlad sacudió la cabeza, intentando despejar esos pensamientos, pero el susurro no desaparecía. Al contrario, se hacía más fuerte con cada enemigo que caía bajo su espada. A lo lejos, vio a un joven otomano arrodillado, suplicando por su vida. Vlad lo observó por un instante, su corazón endurecido por la guerra, pero esta vez sintió algo diferente. El anillo pareció vibrar en su dedo, incitándolo a más, a no tener piedad. Con un movimiento rápido, Vlad decapitó al joven sin dudar, pero en el fondo de su ser sintió algo romperse. No era la primera vez que mataba a un hombre desarmado, pero esta vez fue distinto. La brutalidad
había sido automática, casi como si no fuera él quien manejara la espada, sino el poder del anillo. Los susurros se hicieron más fuertes. Esto es lo que eres. Esto es lo que siempre has sido. El poder es tu única verdad. De regreso al castillo de Poenari, horas después, Vlad se encontró solo en la sala de guerra, contemplando el mapa de Valaquia y los territorios otomanos. La victoria había sido aplastante, pero en su mente, la batalla continuaba. Los susurros no cesaban, y las sombras parecían seguirlo a cada paso. Mircea, su fiel consejero, entró en la sala, su rostro sombrío. «Mi señor», comenzó, con una cautela evidente en su voz. «La batalla de hoy fue una victoria, pero nuestros hombres hablan de ti. Dicen que te has vuelto invencible, pero también que tu crueldad ha ido más allá de lo necesario. Matar prisioneros desarmados no es propio de un príncipe justo». Vlad no levantó la vista del mapa. Sus dedos, ahora envueltos en el guante de metal, acariciaron suavemente el anillo bajo el guantelete. La tensión entre los dos hombres llenaba la habitación como una neblina. «¿Y qué sugieres, Mircea?», preguntó Vlad, su voz fría. «¿Que muestre misericordia a los enemigos que buscan destruirnos? ¿Qué debería hacer? ¿Dejar que vuelvan a sus tierras y cuenten historias de mi debilidad?» Mircea dio un paso adelante, midiendo sus palabras con cuidado. «No hablo de debilidad, mi señor. Hablo de humanidad. La crueldad puede ser una herramienta, pero si alienamos a nuestros propios hombres con ella, ¿quién se quedará para defender el reino?». Vlad finalmente levantó la vista, y sus ojos, oscuros y penetrantes, se clavaron en los de Mircea. «El miedo, Mircea, es lo único que importa. Los hombres no siguen a un príncipe porque sea justo, sino porque lo temen. ¿Quién se atreverá a traicionarme si sabe que su destino será peor que la muerte?». Mircea tragó saliva. Había visto a Vlad tomar decisiones difíciles antes, pero ahora parecía que algo más lo estaba impulsando, algo que no entendía del todo. «Mi señor, te lo pido como tu consejero y tu amigo. Ten cuidado. Hay un poder oscuro que te rodea. Lo siento desde que recibiste ese anillo. Algo no está bien. Esto va más allá de la guerra». Vlad apretó la mandíbula y miró el anillo en su dedo, esa gema oscura que ahora parecía brillar con más intensidad en la penumbra de la sala. Por un momento, un destello de duda cruzó por su mente, pero fue rápidamente aplastado por el susurro insistente en su cabeza. «No confíes en él. Él también te traicionará». «Tienes razón en una cosa, Mircea», dijo finalmente Vlad, levantándose de su asiento. «Algo ha cambiado. Yo he cambiado. Ahora, el poder no es solo mi deber, es mi destino, y nadie, ni siquiera tú, puede interferir en eso». Mircea inclinó la cabeza, consciente de que cualquier intento de razonar con Vlad sería inútil. Se dio la vuelta, pero antes de salir de la sala, murmuró: «Espero que algún día recuerdes quién eras antes de todo esto, Vlad, porque ese hombre ya no existe». En la soledad de la noche, Vlad se encontraba en sus aposentos, mirando el anillo que ahora parecía formar parte de su cuerpo. Sentía su pulso en sincronía con el de su corazón, como si estuvieran conectados. Los susurros eran constantes, seductores. «El poder es tuyo, Vlad, solo tuyo. Nadie puede arrebatártelo, solo el anillo es leal». Cerró los ojos, pero los susurros no cesaban. Esa noche las sombras en su habitación parecían cobrar vida, contorsionándose en formas que no podían ser reales. En la oscuridad, Vlad vio figuras que se movían por los rincones de la estancia. Parpadeó, pero las sombras seguían allí. De repente, una voz más fuerte se elevó sobre el murmullo. «No puedes confiar en nadie. Destruye a cualquiera que se atreva a desafiarte. El poder siempre tiene un precio».
Vlad se levantó de un salto, su mano temblando mientras acariciaba el anillo. Sentía la locura a su alrededor, como un velo oscuro que lo envolvía. Pero también sentía algo más, un deseo ardiente, imparable, el deseo de más poder, el deseo de ser invencible. Y mientras el castillo de Poenari permanecía en la penumbra, Vlad decidió que haría lo que fuera necesario para conservar su trono. No importaba el precio. La luna llena colgaba alta en el cielo, su luz bañando las murallas del castillo de Poenari con un resplandor pálido. Desde la torre más alta, Vlad Tepes observaba la vasta extensión de su reino, un manto de sombras y colinas que desaparecían en la distancia. La noche estaba fría y el viento susurraba entre los árboles, pero para Vlad era el anillo lo que susurraba con más fuerza que cualquier viento. No dormía. No podía dormir. Las voces eran incesantes. Desde que regresó del campo de batalla, su mente no había encontrado paz. Por las noches, las sombras en los pasillos parecían moverse a su alrededor, acechando en los rincones oscuros. A menudo se despertaba con el cuerpo cubierto de sudor frío, sintiendo que algo lo observaba desde la penumbra de su habitación. Esa noche no fue diferente. Las alucinaciones lo atacaban sin previo aviso. En un momento estaba solo, y al siguiente veía figuras oscuras, rostros distorsionados y grotescos que se asomaban en los reflejos de los espejos o en los rincones donde la luz no llegaba. Había llegado al punto en que ya no podía confiar en sus propios ojos. No sabía que era real y que era producto de su mente. Pero una cosa sí era cierta. Cada vez que las sombras se acercaban, sentía el anillo arder en su dedo, como si fuera un faro que atraía a esas entidades hacia él. «El poder es un regalo, Vlad», decían las voces. «Un regalo que solo los fuertes merecen. No dejes que nadie te lo arrebate». Esa voz era diferente a la de sus consejeros, a la de su esposa o incluso a la de sus propios pensamientos. Era una voz que conocía, pero que no podía identificar. Una presencia oscura, siempre cercana, siempre vigilante. Vlad cerró los ojos, apretando los puños contra la piedra fría de la torre, pero las voces no se acallaron. El poder lo consumía. Sabía que era el anillo. Sabía que estaba perdiendo el control. Al día siguiente, en la sala del trono, Mircea esperaba pacientemente la llegada de Vlad. El consejero había estado observando la creciente transformación de su príncipe, y aunque era leal, la preocupación se había convertido en miedo. Los rumores entre los soldados y la nobleza crecían. Las historias sobre Vlad y el anillo oscuro habían comenzado a extenderse como una plaga. Algunos decían que el príncipe había hecho un pacto con el diablo. Otros creían que simplemente había perdido la cordura. Cuando Vlad entró en la sala, su semblante era aún más sombrío de lo habitual. El aire a su alrededor parecía cargado de una energía pesada, como si algo invisible lo acompañara. Mircea se inclinó, pero cuando alzó la vista, notó los profundos círculos bajo los ojos de Vlad, su piel pálida y la rigidez de su mandíbula. «Mi señor, debemos hablar», dijo Mircea con suavidad, intentando mantener su tono neutral. «¿Hablar?», replicó Vlad con una frialdad cortante. «¿Hablar de qué, Mircea? ¿De los rumores que se propagan como una plaga entre mis hombres? ¿De la traición que siento en cada esquina?» Mircea tragó saliva, sus palabras cuidadosas. «No hablo de traición, Vlad. Hablo de ti. Algo está mal. Desde que tomaste ese anillo, has cambiado. Tus actos en el campo de batalla, la brutalidad hacia tus enemigos, ya no es solo crueldad, es algo más, algo que te está consumiendo». Vlad se detuvo un momento, sus ojos fijos en su consejero. El susurro del anillo volvió a oírse, más fuerte esta vez. «Él también te traicionará.
Nadie puede ser de confianza. «Me está consumiendo», dices. Vlad dio un paso adelante, y Mircea sintió el peso de su mirada que parecía atravesarlo. «Todo lo que he hecho ha sido por Valaquia. Cada acto, cada gota de sangre derramada, este reino no se mantendrá con debilidad. Necesitamos poder. Yo necesito poder». «El poder no es lo que está en juego», replicó Mircea, su voz temblando. «Es tu humanidad. La estás perdiendo, Vlad. Y si no tienes cuidado no quedará nada de ti». Vlad soltó una carcajada amarga, pero sus ojos seguían fijos en Mircea, evaluando cada palabra, cada gesto. «¿Mi humanidad?», repitió Vlad, con un tono de burla. «No he necesitado humanidad para mantener este trono, Mircea. El miedo es lo único que mantiene a mis enemigos alejados y a mis aliados leales. ¿O acaso piensas que ser débil me salvará de los otomanos o de los traidores que rondan mis muros? No se trata de debilidad, Vlad», insistió Mircea, atreviéndose a dar un paso adelante. «Se trata de no perderte a ti mismo en el proceso. El anillo es una maldición. Lo sabes, ¿verdad? Lo sientes. Está cambiando algo dentro de ti». Vlad permaneció en silencio por un momento. Sus pensamientos un torbellino. Había pensado lo mismo, en las noches en que los susurros eran demasiado fuertes, en los momentos en que sentía que el control se le escapaba de las manos. Pero el anillo también le daba poder. Y no podía renunciar a eso. No ahora. Finalmente, Vlad se volvió hacia la ventana, observando el horizonte que se extendía más allá del castillo. Su voz fue apenas un susurro cuando habló. «El poder tiene un precio, Mircea, y yo estoy dispuesto a pagarlo». Mircea bajó la cabeza, derrotado. No había nada más que decir. Su príncipe, su amigo, se estaba perdiendo en la oscuridad, y no sabía cómo salvarlo. Con un último gesto de respeto, se retiró de la sala, dejando a Vlad solo una vez más, con los susurros del anillo y las sombras que lo acechaban. Más tarde esa noche, en la intimidad de sus aposentos, Vlad se sentó frente a un espejo. El reflejo que lo devolvía no era el suyo, o al menos no el que recordaba. Su piel estaba pálida, sus ojos hundidos, y había una sombra oscura bajo sus ojos que lo hacía parecer un muerto en vida. Se inclinó hacia adelante, observándose detenidamente. El anillo en su dedo brillaba con un brillo oscuro, como si estuviera vivo. De repente, el reflejo en el espejo comenzó a cambiar. Los rasgos de su rostro se distorsionaron, sus ojos se oscurecieron hasta volverse completamente negros, y su sonrisa, aquella que él no esbozaba, se retorció en una mueca macabra. Vlad retrocedió, con el corazón acelerado. «No», murmuró, tratando de recuperar el control, pero el reflejo permaneció, observándolo con una intensidad que lo hacía sentir vulnerable, expuesto. Y entonces, desde el espejo, la voz del anillo habló. «Eres nuestro ahora, Vlad. El poder es tuyo, pero tu alma nos pertenece». Con un grito de furia, Vlad arrojó una copa contra el espejo, haciéndolo añicos. Los pedazos de vidrio cayeron al suelo, y durante un momento, el príncipe respiró con dificultad, tratando de recobrar la calma. Pero en lo profundo de su mente, sabía la verdad. El anillo estaba en control, y él no podía detenerlo. En las semanas siguientes, Vlad se volvió más despiadado que nunca. Ordenó ejecuciones sin juicio, decapitaciones públicas de nobles que sospechaba conspiraban contra él. Incluso aquellos que habían sido leales durante años empezaron a caer víctimas de su paranoia. Los soldados hablaban en susurros de cómo su príncipe ya no era el hombre que conocían. Se decía que las sombras lo seguían a todas partes y que por las noches se escuchaban gritos que provenían de sus aposentos, aunque nadie se atrevía a investigar. Vlad, por su parte,
Sentía que cada vez se alejaba más de su humanidad. Pero no importaba. El anillo le prometía poder absoluto, inmortalidad, y en el fondo de su alma, Vlad sabía que, aunque el precio fuera su propia cordura, no podía renunciar a eso. No podía detenerse, porque el anillo siempre susurraba una última promesa. Serás el único, serás eterno. El amanecer se aproximaba, pero el cielo seguía oscurecido por una capa de nubes que parecía no tener fin. Desde las almenas del castillo de Poenari, el campo de batalla que se extendía más allá era una imagen aterradora de la brutalidad de Vlad Tepes. Cientos de cuerpos empalados formaban un bosque macabro en el horizonte, sus siluetas deformes contra el cielo gris. Vlad caminaba entre los cuerpos, su capa negra arrastrándose en el barro mezclado con sangre. Su armadura estaba cubierta de manchas rojas, pero no de su propia sangre. Se detenía de vez en cuando para observar un rostro, un enemigo caído, algunos de ellos con la expresión congelada de terror en sus ojos muertos. Para Vlad, el terror era el arma definitiva. Era lo único que mantenía a los enemigos a raya y a los aliados en su lugar. Pero en el fondo, ya no era solo una táctica. La crueldad se había convertido en algo más, algo que no podía controlar. El anillo en su dedo vibraba con una energía oscura, y Vlad sentía cómo el poder fluía por sus venas, pero junto con ese poder venía el peso de la paranoia. «Están todos en tu contra», susurró la voz en su mente, más fuerte que nunca. «Incluso los que dicen ser leales, no puedes confiar en ninguno». El susurro se mezclaba con los gritos lejanos de los soldados que aún vivían. Los pocos prisioneros otomanos que habían sobrevivido a la masacre de la noche anterior estaban encadenados, esperando su turno para enfrentar la muerte que sabían les llegaría tarde o temprano. Vlad los miraba con una frialdad casi deshumanizada, pero su mente estaba lejos. Se encontraba atrapado en las palabras del anillo, en los ecos de su propia locura. Uno de sus capitanes más leales, un hombre llamado Radu, se acercó a él con cautela. Era uno de los pocos que aún se atrevía a hablar directamente con Vlad. Los rumores sobre el príncipe se habían extendido, y hasta los más valientes temían lo que se había convertido. «Mi señor», dijo Radu, inclinando la cabeza con respeto, «hemos vencido. La victoria es tuya, y Valaquia está segura por ahora. Los otomanos se han retirado». Vlad no apartó los ojos del campo de cuerpos empalados. No respondió de inmediato, dejando que el silencio se alargara como una sombra entre ellos. «¿Qué es la seguridad, Radu?», preguntó finalmente, sin mirar a su capitán. «Nada está seguro. La guerra nunca termina. Los enemigos siempre regresan». Radu vaciló por un momento, consciente de que cualquier palabra equivocada podría costarle la vida. «Es cierto, mi señor», respondió con cautela, «pero si seguimos en este camino no quedará nadie para gobernar. Los hombres hablan, tienen miedo. Si empujamos demasiado...». Vlad se giró lentamente, sus ojos fijos en Radu con una intensidad que lo hizo retroceder un paso involuntario. «¿Miedo?», repitió Vlad, su voz apenas un susurro, pero cargada de una amenaza latente. «El miedo es lo único que mantiene a los hombres en su lugar. Sin miedo, somos débiles. Sin miedo, Valaquia caerá. ¿No lo entiendes?». Radu tragó saliva, sintiendo que el aire a su alrededor se volvía más pesado. Pero antes de que pudiera responder, Vlad ya había desviado la mirada. Su mente estaba en otra parte, en las sombras que lo rodeaban, en los susurros que no podía ignorar. «Él también te traicionará. Todos lo harán». El príncipe apretó el puño, sintiendo cómo el anillo se tensaba en su dedo, alimentando su desconfianza. No podía confiar en nadie. No cuando el poder estaba en juego. No cuando había tanto en riesgo.
Radu, uno de los pocos que alguna vez había sido su amigo y aliado, ahora solo era otra figura en la larga fila de traidores potenciales. «Retírate, Radu», dijo Vlad con frialdad, «y que mis órdenes sean claras. Ningún prisionero debe quedar vivo». El capitán inclinó la cabeza, pero no pudo evitar un leve titubeo antes de marcharse. Vlad lo notó. El miedo, incluso en sus aliados más cercanos, ya estaba allí. Pero ese miedo, lejos de tranquilizarlo, lo consumía. La paranoia que el anillo sembraba en su mente crecía cada día, y el mundo que lo rodeaba se volvía más sombrío, más irreal. De regreso en el castillo, Vlad entró en sus aposentos, su mente agitada, su cuerpo temblando de rabia contenida. Se detuvo frente al espejo, pero apenas pudo reconocerse en el reflejo que lo devolvía la luna a través del cristal roto. Su rostro, marcado por cicatrices de guerra y noches sin dormir, estaba ahora deformado por la furia y la desesperación. Los susurros continuaban. «Destrúyelos antes de que te destruyan a ti. No puedes confiar en nadie, ni siquiera en tus consejeros». «¡Silencio!», gritó Vlad, golpeando el espejo con el puño cerrado. El vidrio se rompió en 1000 pedazos, reflejando sus ojos oscuros y llenos de locura en cada fragmento. Pero no fue suficiente para callar las voces. El anillo seguía vibrando en su mano, y los susurros no se detenían. Se dejó caer en el borde de la cama, respirando pesadamente, sintiendo que la oscuridad lo envolvía por completo. «¿Es tu destino?», susurró la voz, esta vez más suave, más persuasiva. «El poder absoluto es tuyo, pero solo si lo aceptas todo. La soledad, la crueldad, el sacrificio de tu alma». Vlad cerró los ojos, agotado por la constante batalla interna. Se había convencido de que todo esto era necesario, de que el poder del anillo era lo único que podía mantener su reino a salvo. Pero, en lo profundo de su ser, sabía que estaba perdiendo algo más, algo esencial, su propia humanidad. Días después, en una audiencia con los nobles de Valaquia, Vlad notó las miradas esquivas, las conversaciones en voz baja que se interrumpían al verlo entrar. El miedo era palpable en cada rincón de la sala, y no solo el miedo a los otomanos, sino también el miedo a él. «Hemos ganado una victoria, pero la guerra no ha terminado», dijo Vlad, mirando a los nobles que lo rodeaban. Algunos bajaron la cabeza, otros fingieron escucharlo con atención, pero Vlad podía sentir sus pensamientos, podía escuchar sus dudas. «Debemos mantenernos unidos», continuó, su voz más aguda. «Cualquier traición será castigada. No toleraré la debilidad en mi corte». Los nobles asintieron, pero Vlad vio algo en sus rostros que lo perturbó profundamente. Duda, desconfianza, incluso miedo. Se enderezó en su trono, y el susurro del anillo volvió a resonar en su mente. «Todos ellos conspiran contra ti. Quieren tu poder. No puedes permitirlo». Sus ojos recorrieron la sala, observando cada movimiento, cada gesto. Sabía que estaba rodeado de traidores. Lo sentía en sus entrañas. Nadie era digno de su confianza, ni siquiera los hombres que habían luchado a su lado durante años. Finalmente, su mirada se detuvo en uno de los nobles, un hombre alto y delgado llamado Dumitru. Vlad lo había conocido durante años, pero ahora algo en su rostro parecía diferente. Algo sospechoso. Los susurros en su mente se intensificaron. «Él es uno de ellos, un traidor». «Dumitru», dijo Vlad de repente, interrumpiendo el silencio. «¿Te consideras leal a Valaquia, a tu príncipe?» El noble levantó la vista, sorprendido por la pregunta. Trató de mantener la compostura, pero Vlad vio el destello de miedo en sus ojos. «Miedo». «Sí, mi señor. Siempre he sido leal a ti», respondió Dumitru, inclinando la cabeza. «Mentira». Vlad sintió que la ira comenzaba a arder en su pecho.
Mientes, repitió Vlad, su voz cargada de una frialdad mortal. El aire en la sala del trono se volvió denso, pesado. Cada noble, cada consejero presente en la cámara, contuvo la respiración. Nadie se atrevía a mover un músculo mientras Vlad se acercaba a Dumitru. El noble, atrapado bajo la mirada feroz de Vlad, temblaba visiblemente. Sus manos se aferraban a su manto, tratando de evitar el destino que ya intuía ineludible. «Mi señor, yo...» empezó a decir Dumitru, pero su voz se quebró al instante bajo el peso de la acusación. «Silencio», ordenó Vlad, y el tono de su voz hizo eco en las paredes de piedra del castillo. Los susurros del anillo vibraban en su mente, llenándolo con un veneno oscuro, alimentando la desconfianza que había empezado a consumirlo hacía ya semanas. «Es un traidor. No puedes permitir que siga con vida. El poder lo exige». Los ojos de Vlad, tan oscuros como la noche que envolvía el castillo, no se apartaron de Dumitru mientras avanzaba hasta quedar frente a él. El noble, apenas capaz de sostener la mirada de su príncipe, se inclinó en un desesperado gesto de sumisión. «¿Cuántas veces he sido traicionado, Dumitru?», preguntó Vlad, con voz suave, pero cargada de una amenaza inminente. «¿Cuántos han tratado de quitarme lo que es mío?». Dumitru sacudió la cabeza, con las manos temblorosas levantadas en un gesto de súplica. «Nunca, mi señor. Yo siempre te he servido fielmente». Sus palabras eran rápidas, asustadas. «¿Fielmente?». Vlad dejó escapar una risa amarga, que resonó como el canto de la muerte. «No queda fidelidad en este reino, solo miedo, y el miedo es lo único que los mantiene vivos. Excepto a los traidores. Los traidores solo conocen el castigo». Con un movimiento repentino, rápido como un rayo, Vlad desenvainó su daga. La luz de las antorchas que iluminaban la sala brilló en el filo de la hoja antes de que Vlad la clavara en el pecho de Dumitru. El grito ahogado del noble resonó por toda la sala mientras se desplomaba, su sangre fluyendo rápidamente sobre el suelo de piedra. Un silencio sepulcral cayó sobre los presentes. Ninguno de los nobles se atrevió a moverse. El miedo, palpable en el aire, los mantenía inmóviles, atrapados en la visión de su príncipe, con los ojos ensombrecidos por una furia insaciable y las manos manchadas de sangre fresca. «Así perecen los traidores», dijo Vlad, limpiando la daga en el manto de Dumitru, mientras el cuerpo del noble agonizaba ante él. Los nobles restantes miraban con ojos aterrados, pero ninguno se atrevía a pronunciar palabra. Sabían que cualquier señal de duda, cualquier intento de oponerse a Vlad, sería su fin. El príncipe había sobrepasado el límite de la brutalidad, y el miedo que una vez había sido su herramienta, se había convertido en un abismo insondable que ahora lo devoraba desde dentro. Esa misma noche, las sombras en el castillo de Poenari parecían más vivas que nunca. Los pasillos, antes fríos pero tranquilos, ahora parecían respirar con una energía oscura y opresiva. Vlad, encerrado en sus aposentos, caminaba de un lado a otro, incapaz de encontrar paz. Su mente era un torbellino de pensamientos confusos, y cada vez que cerraba los ojos, las imágenes de los muertos se mezclaban con las de los vivos, todos observándolo, todos conspirando contra él. Las paredes de piedra parecían acercarse, y las sombras proyectadas por las antorchas bailaban a su alrededor, adoptando formas retorcidas y grotescas. Vlad trataba de apartar los pensamientos oscuros que lo acosaban, pero los susurros del anillo se hacían más fuertes, más insistentes. «Estás solo, Vlad. Todos te traicionarán. Nadie es digno de tu confianza. Solo nosotros te entendemos. Solo nosotros te daremos el poder que mereces». Se detuvo frente a un espejo,
pero el reflejo que le devolvía no era el suyo. La figura en el cristal era una versión distorsionada de sí mismo, un rostro deformado por la ira y el miedo, con los ojos negros como pozos sin fondo. Los labios de la imagen en el espejo se movieron, pero no eran los suyos. «No puedes escapar de nosotros», susurró el reflejo, con una sonrisa retorcida. Vlad cerró los ojos intentando bloquear el sonido, pero las voces no desaparecían. Estaban dentro de él, invadiendo cada rincón de su mente. «No puedes confiar en nadie, ni siquiera en ti mismo. Solo el anillo te guiará. Solo el poder del anillo te mantendrá a salvo». Con un grito de furia, Vlad arrojó una copa de vino contra el espejo, rompiéndolo en 1000 pedazos. Los fragmentos volaron por la habitación, pero incluso en los pequeños trozos de vidrio roto que quedaron en el suelo, pudo ver el reflejo distorsionado de su rostro. La paranoia de Vlad crecía con cada día que pasaba. Los nobles que aún quedaban en su corte comenzaron a desertar, temiendo por sus vidas. Incluso sus soldados, aquellos que una vez lo seguían con lealtad ciega, ahora murmuraban en las sombras, hablando de la locura que había caído sobre su príncipe. Vlad ya no era solo el empalador, el defensor de Valaquia. Ahora era algo más oscuro, algo que ni siquiera sus propios hombres podían comprender. El anillo, que al principio le había otorgado poder y confianza, ahora se sentía como una carga pesada en su mano. Y sin embargo, no podía desprenderse de él. Sabía que el anillo lo estaba consumiendo, pero el poder que le otorgaba era demasiado tentador. La inmortalidad, la invulnerabilidad, todo estaba al alcance de su mano, pero cada día sentía que perdía más de sí mismo. Los sueños lo acosaban. Imágenes de demonios, de seres alados que descendían sobre él, rodeándolo en una espiral de destrucción. Y en el centro de todo, siempre estaba el anillo, el símbolo de su poder y de su condena. Una noche, semanas después de la ejecución de Dumitru, Vlad despertó sobresaltado, cubierto de sudor frío. Se incorporó en la cama, su respiración agitada, mientras miraba alrededor en busca de las sombras que lo habían perseguido en sus sueños. Pero no había nadie. Solo él y las paredes de piedra que lo encerraban. El susurro regresó, suave pero penetrante. «Estás solo, Vlad. Siempre has estado solo. Solo el poder es real». Se levantó de la cama y caminó hacia la ventana. Desde allí, podía ver las estacas que rodeaban el castillo, los cuerpos de sus enemigos colgando inmóviles en la fría brisa nocturna. Pero en ese momento, no sintió satisfacción al mirar su obra. Solo vacío. Las sombras en los rincones parecían moverse. Pero Vlad ya no podía distinguir si eran reales o solo el producto de su mente perturbada. Cerró los ojos, buscando en vano el silencio, pero solo encontró más susurros. «El poder tiene un precio, Vlad, y ya lo estás pagando». El castillo de Poenari se había vuelto un lugar de sombras y ecos vacíos. Los nobles habían huido, los pasillos estaban desiertos, y la única compañía de Vlad Tepes eran los susurros que llenaban su mente, incesantes, implacables. La fortaleza que una vez había sido el centro de su poder, ahora era una prisión oscura, donde la soledad lo envolvía como una capa pesada. En las últimas semanas, Vlad había empezado a notar los efectos físicos del anillo. Sus manos temblaban cuando no lo usaba. Su cuerpo, que alguna vez había sido fuerte y resistente, estaba debilitado. Sentía un dolor profundo en sus huesos, como si algo lo carcomiera desde dentro. A menudo se despertaba en mitad de la noche, su piel fría y cubierta de sudor. En los espejos, su reflejo parecía desvanecerse, como si el anillo estuviera drenando su vitalidad lentamente. «El precio del poder, Vlad», susurraban las voces en su mente.
más persistentes que nunca. Sabías que no podías escapar de él. Se levantó de su trono en la sala vacía, su andar más lento de lo que recordaba. Con cada paso que daba, sentía el peso del anillo en su mano, más pesado de lo que jamás había sido. Sabía que lo estaba devorando, pero aún no podía dejarlo ir. No podía renunciar al poder, incluso si eso significaba perderlo todo. El anillo ardía en su dedo, susurrando promesas de inmortalidad y fuerza. Pero Vlad ya no era el hombre que había sido. Su piel estaba pálida, sus ojos hundidos, y su mente, una vez aguda y despierta, ahora estaba invadida por una paranoia constante. Una tarde, mientras Vlad se sentaba solo en su cámara, recibió una visita inesperada. Ilona, su esposa, había regresado. A pesar de la distancia que los separaba, había oído los rumores sobre la locura que consumía a su esposo y había venido con la esperanza de encontrar algún vestigio del hombre que una vez había amado. Cuando Ilona entró en la cámara, su corazón se encogió al ver a Vlad. El hombre fuerte y decidido que recordaba se había convertido en una sombra de sí mismo. Su piel era cenicienta, y sus ojos, que antes brillaban con ambición, ahora eran pozos oscuros, vacíos de cualquier calidez humana. «Vlad», susurró Ilona, su voz quebrada por la tristeza. Vlad levantó la mirada, sus ojos vacilando un momento antes de reconocerla. Durante un breve instante, algo en él pareció suavizarse, como si un destello de humanidad hubiera vuelto a surgir. Pero fue solo eso, un instante. «Ilona, ¿por qué has vuelto?», preguntó Vlad, su voz ronca, pero todavía envuelta en esa frialdad distante. «He oído lo que ha pasado, lo que dicen de ti. Tenía que verte», respondió ella, acercándose con cautela. «¿Y qué dicen?». Vlad dejó escapar una carcajada amarga. «¿Que me he vuelto un monstruo? ¿Que he perdido la cabeza? Quizás tengan razón». Ilona no pudo evitar las lágrimas que empezaron a llenar sus ojos. Se acercó un poco más, pero no se atrevió a tocarlo. Había algo en él, una oscuridad que lo envolvía, que parecía impenetrable. «No tienes que seguir por este camino, Vlad», dijo suavemente. «Aún hay esperanza. Aún podemos salvarnos juntos». Vlad la miró con dureza, aunque en lo profundo de su ser, la desesperación que lo consumía casi lo hizo ceder. «¿Salvarnos?», murmuró, y el susurro del anillo volvió a llenar su mente. «Ella te traicionará. Nadie es de fiar». Se apartó bruscamente, levantándose del trono con un gesto de furia contenida. «No entiendes, Ilona», gritó. «Este reino, todo lo que soy, lo que hemos logrado, todo depende de esto». Señaló el anillo en su mano, su brillo oscuro reflejándose en sus ojos. «Sin este poder, no soy nada. No soy nada». Ilona retrocedió, conmocionada por la violencia en sus palabras. Durante un instante, pudo ver el abismo en el que Vlad había caído. El poder del anillo lo había consumido por completo. «Vlad, ese anillo te está matando. Te está quitando todo lo que eres», dijo, su voz temblando de dolor. Pero Vlad ya no podía escucharla. Los susurros del anillo ahogaban cualquier pensamiento de razón. Ilona era solo una voz más entre los muchos que intentaban arrebatarle lo único que lo mantenía con vida: el poder. «Vete», dijo Vlad, con una frialdad que la atravesó como una cuchilla. «Vete antes de que sea demasiado tarde. Ya no hay nada para ti aquí». Ilona, con el corazón roto, miró una última vez a su esposo, el hombre que había amado, y supo que lo había perdido. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió de la cámara, dejando a Vlad solo en la penumbra de su castillo. Días después, la situación se volvió aún más desesperada. Los nobles de Valaquia
aterrados por la creciente crueldad y locura de Vlad, comenzaron a organizarse en secreto. Sabían que no podían seguir bajo el gobierno de un hombre que ya no era dueño de su propia cordura. Radu, el hermano de Vlad, vio en esto una oportunidad. Aunque alguna vez había amado a su hermano, el poder siempre había sido su verdadero objetivo. Radu se alió con los nobles descontentos y juntos comenzaron a planear el derrocamiento de Vlad. Sabían que no sería fácil. El anillo le otorgaba a Vlad una fuerza sobrehumana y su crueldad era legendaria. Pero también sabían que su hermano estaba más débil que nunca. El anillo lo estaba consumiendo, y su ejército ya no lo seguía con la lealtad de antes. Era solo cuestión de tiempo antes de que el reino colapsara bajo su mando. Una noche de tormenta, Vlad se encontraba en la sala del trono, sentado en la oscuridad. El castillo estaba en silencio, pero los susurros en su mente no cesaban. El anillo ardía en su dedo, su brillo aumentando a medida que la tormenta afuera rugía con más fuerza. «No puedes confiar en nadie», repetían los susurros. «Radu planea traicionarte. Tus nobles quieren verte muerto. Solo nosotros podemos protegerte». De repente, los grandes portones de la sala del trono se abrieron con fuerza, y un grupo de nobles irrumpió en la habitación con Radu a la cabeza. Los guardias que quedaban en el castillo habían sido sobornados o estaban demasiado aterrorizados como para intervenir. Vlad se levantó lentamente de su trono, su rostro una máscara de furia contenida. Los susurros del anillo se intensificaron, empujándolo al borde de la locura. «Así que al final vienes por lo que siempre quisiste, hermano», dijo Vlad, sus ojos ardiendo con una ira oscura. Radu dio un paso adelante, con la mano en la empuñadura de su espada. «No puedes gobernar más, Vlad. Te has perdido en tu propia locura. Es hora de que este reino tenga un líder que lo saque de la oscuridad», respondió Radu, aunque en el fondo sabía que sus palabras estaban llenas de ambición más que de nobleza. «No puedes quitarme lo que es mío», rugió Vlad, el poder del anillo llenando cada fibra de su ser. A pesar de su cuerpo debilitado, la furia y la fuerza que el anillo le otorgaba lo impulsaron a atacar sin vacilar. La lucha que siguió fue violenta y rápida. Aunque los nobles estaban preparados, no estaban listos para enfrentarse a la furia inhumana de Vlad. Con una fuerza que desafiaba la lógica, derribó a los primeros que se atrevieron a atacarlo, sus espadas cayendo inútiles a sus pies, mientras Vlad los masacraba sin piedad. Pero su cuerpo ya no era lo que solía ser. A pesar de la energía que le proporcionaba el anillo, Vlad sentía que se desmoronaba por dentro. Cada golpe que daba le costaba más esfuerzo, y aunque derrotaba a sus enemigos, sabía que estaba perdiendo la batalla más importante, la que libraba dentro de sí mismo. Finalmente, tras un feroz enfrentamiento, Radu logró herirlo gravemente. Vlad cayó de rodillas, jadeante, mientras el anillo brillaba con un resplandor casi irreal, como si intentara sostener la vida de Vlad a la fuerza. El dolor recorrió todo su cuerpo, pero no era solo el dolor físico de la herida. Era algo más profundo, algo que venía desde su alma, un vacío oscuro que lo consumía. Radu lo observaba desde unos pasos de distancia, su espada todavía en alto, pero su mirada llena de una mezcla de compasión y desesperación. A pesar de la rivalidad que los había separado durante años, ver a su hermano en ese estado no era la victoria que había imaginado. Vlad, el temido empalador, el hombre que había sido invencible, estaba ahora de rodillas, derrotado no solo por el acero, sino por algo mucho más oscuro y poderoso. «Radu», murmuró Vlad, con la respiración entrecortada. «No entiendes. El poder, el anillo». Radu dio un paso adelante,
bajando lentamente su espada. Los nobles que habían entrado con él, aquellos que aún estaban vivos, permanecían en silencio, viendo cómo el príncipe caído luchaba contra las fuerzas que lo habían controlado durante tanto tiempo. «Ya no hay poder para ti, Vlad», dijo Radu, su voz tensa. «El anillo no te salvará. Te ha destruido». Vlad apretó el anillo en su mano, pero esta vez no sintió el mismo vigor que antes. El anillo, que una vez lo había llenado de una fuerza sobrehumana, ahora parecía más una maldición pesada, una cadena imposible de romper. Los susurros, antes persistentes, ahora eran distantes, casi apagados, como si la propia entidad del anillo supiera que su tiempo había terminado. «Radu, no sabes lo que dices». Vlad intentó levantarse, pero el dolor era demasiado grande. Se desplomó en el suelo de mármol, sintiendo cómo la vida se le escapaba lentamente. Aún con los ojos entrecerrados, miró el anillo en su mano, esa joya oscura que había prometido tanto, pero que, en el final, solo le había traído destrucción. «Todo tiene un precio, Vlad», susurró la voz una última vez, antes de desvanecerse en el silencio. El salón quedó en una calma aterradora, rota solo por el sonido de la tormenta que rugía afuera. Vlad, el temido empalador, estaba muriendo. Pero no había gloria en su caída, no había grandeza en ese último momento. Solo había vacío. Mientras Vlad yacía en el suelo, su mirada se volvió hacia su hermano por última vez. A pesar del odio, a pesar de todo lo que los había separado, había una chispa de reconocimiento en los ojos de Vlad. Quizá, por un breve instante, había comprendido que todo lo que había hecho, todo el poder que había buscado, lo había llevado a ese mismo lugar. Un lugar donde ya no quedaba nada más que el anillo y la sombra que lo había acompañado desde el momento en que lo aceptó. Radu, arrodillado junto a su hermano, dejó caer la espada a un lado. El peso de lo que acababa de hacer, derrotar a su propio hermano, tomar el control de Valaquia, lo abrumaba. Sabía que no había vuelta atrás, pero también sabía que este no era el final que había esperado. «Vlad, hermano», susurró, su voz rota por la emoción. «El anillo ha sido tu perdición, te ha quitado todo, incluso a ti mismo». Vlad no respondió. Apenas podía escuchar las palabras de Radu, pero su mirada seguía fija en el anillo. Su vida se apagaba lentamente, y lo único que quedaba de él era la oscuridad que lo había consumido. Finalmente, exhaló un último suspiro, sus ojos sin vida mirando el techo del salón, y su cuerpo se quedó inmóvil. El empalador había caído. Horas después, mientras los nobles discutían los detalles del nuevo gobierno y Radu trataba de controlar las secuelas de la traición, el cuerpo de Vlad fue llevado a una cámara oscura en el castillo, preparándose para ser sepultado. Los rumores sobre su destino ya comenzaban a extenderse por todo Valaquia. Pero lo que más preocupaba a todos no era la muerte de Vlad, sino el destino del anillo. Radu, aunque había logrado lo que quería, el control del trono, sabía que el verdadero poder de su hermano venía de ese artefacto oscuro. Ahora que Vlad estaba muerto, el anillo había caído en sus manos. Lo sostenía con cautela, sintiendo el peso extraño del objeto, mientras las voces comenzaban a susurrar en su mente. «El poder puede ser tuyo también, Radu». Un escalofrío recorrió su espalda. Recordaba las historias que se contaban sobre el anillo. Sabía que había algo maldito en él, algo que había transformado a Vlad de un líder astuto en un tirano paranoico. Pero ahora que lo tenía en sus manos, el anillo parecía emitir una extraña atracción. «Solo nosotros te daremos lo que deseas», susurraba la voz, como si fuera una continuación de las palabras que había usado con Vlad. «Serás más grande que tu hermano».
Solo necesitas aceptarlo. Radu dudó por un momento. Pero el poder siempre había sido su ambición. Aun sabiendo el precio que su hermano había pagado, la tentación era demasiado fuerte. Finalmente, se deslizó el anillo en su dedo. El frío del metal se extendió rápidamente por su piel y sintió una corriente de poder atravesarlo, algo que nunca había sentido antes. Los susurros se intensificaron, más fuertes y más claros. El poder es tuyo, Radu. Serás inmortal, serás eterno. Pero mientras el anillo brillaba en su mano, una sombra oscura apareció en su mente, un reflejo de lo que le había pasado a Vlad. El ciclo estaba destinado a repetirse. Esa misma noche, Radu ordenó el entierro del cuerpo de Vlad en el monasterio de Snagov, lejos de la vista de sus súbditos, lejos de cualquier lugar donde su legado pudiera ser recordado con respeto. Pero incluso mientras Vlad era colocado en su tumba, algo oscuro se cernía sobre el castillo y sobre el nuevo príncipe. El viento rugía ferozmente alrededor del castillo de Poenari, como si la misma naturaleza supiera que algo oscuro había caído sobre el lugar. La tormenta que azotaba las montañas había comenzado al caer la noche, cubriendo los cielos de Valaquia con nubes negras y relámpagos que partían el horizonte. Pero dentro de las murallas del castillo, el clima era el menor de los problemas. Radu, ahora sentado en el trono de su hermano, observaba con la mirada perdida el gran salón vacío. Los nobles que habían sobrevivido a la traición de Vlad estaban inquietos, discutiendo entre susurros sobre lo que vendría a continuación. Habían esperado este momento durante mucho tiempo: la caída de Vlad el Empalador y el ascenso de Radu al trono. Pero algo en el aire se sentía mal. Radu cerró los ojos por un momento, escuchando las gotas de lluvia golpear con fuerza contra las ventanas. La voz del anillo, que había comenzado como un susurro suave y persuasivo, ahora era constante, como un río oscuro que fluía en su mente. El poder es tuyo ahora, Radu. Solo necesitas confiar en nosotros. Solo necesitas abrazarlo completamente. Abrió los ojos y miró el anillo en su dedo. El mismo anillo que había consumido a su hermano, que lo había convertido en un tirano paranoico y cruel, ahora descansaba en su mano. Al principio, lo había sentido como una fuente de poder, una energía que lo llenaba con una sensación de invulnerabilidad. Pero esa sensación ya no era reconfortante. Ahora comenzaba a entender lo que Vlad había sentido. El poder venía con un precio, y Radu podía sentir cómo algo oscuro comenzaba a apoderarse de él. «No seré como él», murmuró para sí mismo, apretando el puño alrededor del anillo, como si al hacerlo pudiera controlar las voces que susurraban en su mente. «No caeré en la locura como Vlad». Pero en lo profundo de su mente sabía que el ciclo ya había comenzado. Esa noche, mientras la tormenta arreciaba y el castillo crujía bajo la fuerza de los vientos, Radu recibió la visita de Mircea. El consejero, que había sido el más cercano a Vlad, ahora se encontraba frente a su nuevo príncipe con una mezcla de respeto y desconfianza. Había visto lo que el anillo había hecho a Vlad, y aunque Radu era su nuevo líder, no podía ignorar las señales. El poder corrompía a todos los que lo tocaban. «Mi señor», dijo Mircea, inclinando la cabeza, «debemos hablar de los asuntos del reino. Los nobles están inquietos. Han visto lo que pasó con tu hermano, y aunque ahora te ven como una esperanza, temen que la sombra de Vlad siga presente». Radu lo miró fijamente, pero en sus ojos había una sombra que Mircea reconoció de inmediato. La misma sombra que había comenzado a oscurecer los ojos de Vlad antes de su caída. «Vlad ha muerto», respondió Radu, su voz firme, aunque en el fondo
Sentía la inquietud crecer en su pecho. Yo soy el príncipe ahora. No habrá más sombras, solo un futuro para Valaquia. Mircea asintió lentamente, pero no pudo evitar la sensación de que algo andaba mal. Sabía que Radu, como Vlad antes que él, estaba bajo la influencia del anillo. Había oído historias de nobles que habían intentado acercarse a Radu desde su ascenso, solo para ser rechazados bruscamente o, en algunos casos, desaparecer sin dejar rastro. «Mi señor», comenzó Mircea con cautela, «el anillo...». Sus palabras se quedaron en el aire, pero Radu supo exactamente a lo que se refería. «¿Qué pasa con el anillo?», preguntó Radu, levantándose de su trono con una mirada desafiante. Vlad cambió cuando lo recibió. El poder que prometía era real, pero el precio fue su alma. No quiero ver que te suceda lo mismo, Radu. El anillo no es un simple objeto. Hay algo más oscuro en él, algo que consume a todo aquel que lo porta. Los susurros en la mente de Radu se intensificaron, llenándolo de furia. Él también te traicionará. Mircea siempre fue leal a Vlad. Te quitará el poder si se lo permites. No soy como mi hermano, dijo Radu en voz baja, aunque la ira comenzaba a encenderse en sus palabras. No caeré en la locura. Yo controlo el anillo, no al revés. Mircea dio un paso atrás, percibiendo el cambio en el tono de Radu. El aire en la sala se volvía más pesado, más denso, y por un momento el consejero pensó en retirarse, en dejar que su nuevo príncipe lidiara con el peso de su destino. Pero sabía que si no lo enfrentaba ahora, la historia de Vlad se repetiría. «El anillo controla a quien lo porta, Radu», insistió Mircea. «No es un poder que un hombre pueda dominar sin perderse en su sombra. Te lo suplico, por el bien del reino, déjalo antes de que sea demasiado tarde». La furia de Radu estalló. En un rápido movimiento sacó su espada y la apuntó hacia Mircea, sus ojos encendidos con la misma locura que había consumido a su hermano. El anillo brillaba intensamente en su mano, como si estuviera absorbiendo la ira de su portador. «No me digas lo que debo hacer», gritó Radu, su voz resonando en el gran salón. «Vlad cayó porque era débil. Yo no lo soy. Este reino será mío, y no dejaré que nadie, ni siquiera tú, interfiera». Mircea retrocedió, levantando las manos en señal de rendición. Sabía que había llegado demasiado lejos, que ya no podía razonar con Radu. El anillo había tomado el control, y lo único que le quedaba era escapar antes de sufrir el mismo destino que tantos otros. «Como desees, mi señor», dijo, manteniendo la calma mientras retrocedía hacia la puerta. «Espero que encuentres la paz que buscas». Radu no apartó la espada hasta que Mircea se hubo marchado. Cuando el gran salón quedó en silencio de nuevo, Radu se dejó caer en su trono, con el pecho subiendo y bajando rápidamente por la rabia contenida. El anillo seguía vibrando en su mano, y los susurros en su mente no paraban. «Tú eres el único digno. Solo tú. El poder es tuyo». Pero en lo profundo de su ser, Radu sabía que algo estaba mal. Sabía que había entrado en el mismo ciclo que había destruido a su hermano. Sabía que el anillo no lo haría más fuerte, solo más débil. Pero, ¿cómo podía renunciar al poder ahora que lo tenía en sus manos? El final del reinado de Radu no tardaría en llegar. Los nobles que lo apoyaban comenzaron a dudar de su liderazgo cuando, apenas semanas después de la muerte de Vlad, las señales de su creciente paranoia comenzaron a hacerse evidentes. Los rumores de que había heredado no solo el trono, sino también la locura de su hermano, se extendían rápidamente. Las desapariciones de consejeros y soldados leales alimentaban el temor entre sus filas. Finalmente, los mismos nobles que habían ayudado a Radu a derrocar a Vlad se reunieron en secreto para discutir el futuro de Valaquia. Sabían que, si no actuaban pronto, Radu seguiría los mismos pasos de su hermano,
llevando al reino a una nueva era de terror y caos. Pero lo que más les preocupaba era el anillo. El poder oscuro que había destruido a Vlad ahora estaba en manos de Radu, y si no encontraban una forma de detenerlo, temían que el ciclo de destrucción continuara sin fin. Una noche oscura y tormentosa, mientras Radu caminaba solo por los pasillos del castillo, los nobles traicioneros hicieron su movimiento. Acompañados por un grupo de soldados que aún les eran leales, irrumpieron en los aposentos de Radu, dispuestos a enfrentarlo. Radu los esperaba. Con una mirada llena de desprecio, se levantó del trono con el anillo brillando intensamente en su mano. Los soldados y nobles que lo rodeaban sintieron el mismo miedo que habían sentido con Vlad. El poder oscuro del anillo estaba claramente presente, pero Radu no era el hombre fuerte que había sido su hermano. La lucha que siguió fue brutal y breve. Radu, debilitado por la creciente locura y la influencia del anillo, apenas pudo hacer frente a la traición. Aunque su furia era intensa, su cuerpo ya no respondía como antes. Uno a uno, los nobles cayeron sobre él, y finalmente, Radu fue derrotado, su cuerpo tendido en el mismo suelo donde Vlad había caído semanas antes. Mientras su vida se desvanecía, Radu miró el anillo en su dedo. La promesa de poder inmortal había sido una mentira, y ahora entendía, demasiado tarde, el verdadero precio que su hermano había pagado. El poder había sido una maldición, y esa maldición continuaría, esperando al próximo que sucumbiera a sus susurros. Los nobles, aterrorizados por el poder del anillo, no se atrevieron a tocarlo. Lo dejaron allí, junto al cuerpo de Radu, temerosos de lo que pudiera hacerles, pero sabían que, mientras el anillo existiera, la sombra del empalador seguiría acechando Valaquia. La quietud reinaba en el monasterio de Snagov, a orillas del lago oscuro y tranquilo. A pesar de la calma exterior, los monjes sabían que una oscuridad mayor se cernía sobre ellos, como si algo invisible acechara en las sombras de las colinas. Hacía semanas que el cuerpo de Vlad Tepes, el temido empalador, había sido enterrado en un lugar secreto dentro de los terrenos del monasterio. Sin embargo, las leyendas y los rumores sobre su tumba y sobre el objeto que lo había condenado ya habían comenzado a circular por todo Valaquia. Algunos decían que el cuerpo de Vlad nunca había sido encontrado realmente, que su espíritu aún vagaba por las tierras que alguna vez gobernó con puño de hierro. Otros hablaban de la maldición que había consumido tanto a él como a su hermano Radu. Pero lo que más perturbaba a aquellos que vivían cerca de Poenari y Snagov era el destino del anillo oscuro. En las semanas siguientes a la muerte de Radu, el anillo había desaparecido. Los nobles, aterrados por su poder, no se atrevieron a reclamarlo después de que Radu cayera muerto. Había quedado junto a su cuerpo en el castillo de Poenari, pero cuando volvieron a buscarlo días después, ya no estaba. El anillo, como si tuviera voluntad propia, había encontrado una nueva forma de escapar. Nadie sabía quién lo había tomado, o si simplemente se había desvanecido en la oscuridad. Pero los rumores sobre su paradero y su poder comenzaron a extenderse como el eco de una sombra que nunca desaparece. Una noche, en el monasterio de Snagov, el abad del lugar, un anciano monje conocido por su sabiduría, caminaba lentamente por los pasillos de piedra del edificio. La luna llena brillaba en el cielo, proyectando una luz plateada sobre los jardines silenciosos. Desde la tumba secreta de Vlad Tepes, que solo él y unos pocos más conocían, se escuchaba un susurro en el viento. El monje se detuvo, su mirada fija en la oscuridad que rodeaba el monasterio.
Sentía una presencia, algo que no debería estar allí, algo que lo observaba desde las sombras. Durante años había rezado por la paz del alma de Vlad, pero sabía que su tarea estaba condenada al fracaso. Vlad no tendría paz. No mientras el anillo, esa maldición que había traído destrucción a su familia, siguiera existiendo. El viento pareció intensificarse, y el monje sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Era posible que Vlad, incluso en la muerte, aún buscara el anillo? Muchos creían que su espíritu seguía atado a la tierra, vagando en busca del poder que lo había destruido. Pero el monje, en su sabiduría, sabía que no era solo el alma de Vlad lo que estaba maldito, sino el propio anillo. Había algo más profundo, más antiguo y oscuro en ese artefacto. Al llegar a la pequeña capilla donde se guardaban los libros antiguos, el monje abrió un manuscrito que llevaba siglos en su posesión. En sus páginas amarillentas se contaban historias sobre artefactos malditos, sobre objetos que traían poder a sus portadores, pero, al mismo tiempo, los condenaban. Al final de cada una de esas historias, el desenlace era siempre el mismo: destrucción, traición y muerte. Cerró el libro lentamente, su mente perturbada por la certeza de que la historia de Vlad no era la última en la que el anillo jugaría un papel. Días después, un grupo de buscadores de tesoros llegó al castillo de Poenari, atraídos por las leyendas del anillo. Habían oído historias sobre el poder que el anillo confería, sobre cómo Vlad se había convertido en el monstruo que ahora era leyenda. Pero ninguno de ellos entendía realmente lo que buscaban. El castillo, en ruinas desde la caída de Vlad, estaba cubierto por la maleza y el musgo. Las piedras de las murallas y las torres se habían desprendido en algunos lugares, y la naturaleza comenzaba a reclamar lo que una vez fue un símbolo de terror. Sin embargo, los buscadores estaban decididos. Habían escuchado los rumores de que el anillo había desaparecido del cuerpo de Radu y creían que podría estar oculto en algún lugar dentro de las murallas del castillo. A medida que se adentraban en los oscuros pasillos, la temperatura comenzó a bajar de forma extraña. Las sombras parecían más profundas y el silencio, que al principio había sido bienvenido, ahora resultaba inquietante. A lo lejos, los buscadores creyeron escuchar algo. Un leve susurro, como si alguien estuviera hablando entre las piedras mismas del castillo. ¿Lo oyes?, susurró uno de los hombres, deteniéndose en seco. El resto del grupo se quedó quieto, escuchando. Y entonces lo oyeron. Un susurro suave, una voz que parecía provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. «El poder es eterno. Benerdí, tómalo». Los buscadores intercambiaron miradas nerviosas. Algunos querían retroceder, pero la codicia era demasiado fuerte. Creían que estaban cerca. El anillo estaba allí, en alguna parte, y quien lo encontrara se haría con un poder inmenso. Se adentraron más en los corredores, y finalmente llegaron a una cámara oculta, enterrada bajo siglos de polvo y oscuridad. En el centro de la cámara, sobre un pedestal de piedra desgastada, había un pequeño cofre de metal. El corazón de los buscadores latía con fuerza al verlo. Uno de ellos, el más valiente, o quizás el más insensato, se adelantó, abriendo el cofre con manos temblorosas. Dentro, descansando sobre un paño oscuro, estaba el anillo. La joya negra en el centro del anillo brillaba con una luz fría y oscura, como si estuviera viva. El hombre sonrió, con la certeza de que ahora todo su destino cambiaría. Extendió la mano, pero en cuanto sus dedos rozaron el anillo, un frío intenso recorrió su cuerpo. Sus compañeros vieron cómo el rostro del hombre se retorcía en una mueca de terror absoluto. Antes de que pudieran reaccionar, cayó al suelo, muerto.
sus ojos abiertos en una expresión de pánico indescriptible. El anillo volvió a quedar en el cofre, sin moverse, pero los susurros regresaron, más fuertes, más claros. El poder siempre tiene un precio. El ciclo estaba destinado a continuar. El anillo, un artefacto maldito que ofrecía poder a cambio de la destrucción total de su portador, seguía esperando a su próximo dueño. La maldición de Vlad, el empalador, no terminaría con su muerte ni con la de Radu. El anillo seguiría buscando, en las sombras, en el silencio, a aquellos lo suficientemente ambiciosos para desear lo que prometía, pero nunca sin pagar el precio. El monasterio de Snagov, el castillo de Poenari, todos esos lugares ahora estaban marcados por la presencia del anillo. Los susurros seguirían llamando a nuevos portadores, y aquellos que los escucharan quedarían atrapados en el ciclo de destrucción y poder que había comenzado con Vlad Tepes. El anillo no descansaría, y la sombra del empalador seguiría acechando a Valaquia y más allá.